En el video pasado te mostré que después de la resurrección, Lucas 24, 25 y verso 44, Jesús da a sus apóstoles una base para poder interpretar todo lo que le había pasado a Jesús durante su ministerio y al final de su ministerio. Entonces, ¿cómo tenía que ser edificada la iglesia después de Pentecostés? Mi nombre es Ernesto Zarazúa, analista en profecías. Después de la resurrección, lo puede ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús dice a sus discípulos que recibirían poder. ¿Qué significaba esto? Cuando llegara lo que el Padre había prometido, que era el Espíritu Santo. Entonces, para poder comenzar a predicar, primero tenía que cumplirse lo que estaba escrito por el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Tenía que cumplir lo que estaba en Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10. Tenía que cumplir lo que estaba en el libro de Ezequiel, el capítulo 36, versículo 26, que es la promesa del Espíritu Santo. Entonces se les daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Si te gusta este video, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campana de las notificaciones porque voy a estar subiendo más videos como estos. En el día de Pentecostés, para que pasara este evento, como ya te dije, tenía que cumplirse lo que estaba en Zacarías 12:10, en Joel 2:28 y en Ezequiel 36:26, la venida del Espíritu Santo. Se tenía que cumplir, y que es precisamente lo que Jesús dijo después de la resurrección, que tenía que cumplirse lo que estaba escrito en Moisés, en profetas y salmos referente a él. Y de esta forma te lo estoy mostrando. Después de Pentecostés, recibiría la promesa del Padre. Entonces, ¿cómo tenía que ser edificada esta iglesia que está o que va a nacer por medio de la predicación de Pedro, pero basada en las promesas de Dios que estaban escritas en Moisés, profetas y salmos? Pablo lo comprendió perfectamente bien. En Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. ¿Qué significa esto? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Esto es claro, porque Jesús les abrió la mente a los discípulos para que ellos pudieran comprender las Escrituras. Es por eso que Pablo dice, y lo entiende perfectamente bien, como dice, que la iglesia tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Jesús, o más bien el Padre, había escogido a Pedro como piedra para edificar la iglesia, siendo la base lógicamente de Jesucristo, en Efesios 2:20, como lo explica Pablo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, porque ellos fueron testigos durante el ministerio de Jesús, y ellos reciben poder en Hechos 1:8 de los apóstoles. Entonces, tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos durante todo su ministerio. Ahora, ¿por qué dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Porque los apóstoles, para poder ir a anunciar a Cristo, tienen que irse, pero a la luz de lo que estaba escrito en Moisés, profetas y salmos. No nada más es edificado sobre los apóstoles, porque los apóstoles van a tomar esa base, así como dijo Jesús después de la resurrección. Ellos, como dice en 2 de Pedro 1:19, tienen como luz las
profecías. Te voy a leer lo que dice 2 de Pedro 1:19. Ellos predicaban a la luz de las profecías. Te lo voy a leer. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús mismo les explica las Escrituras. Esto está en Lucas 24, verso 44. Entonces, ellos tienen que ir a predicar en base a la explicación que Jesús les dio de las Escrituras. Esto es lo que está diciendo y enseñando Pedro, que no es de interpretación fuera de los apóstoles, porque a ellos Jesús les abrió la mente para que pudieran comprender las Escrituras. Es por eso que después de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 14, Pedro era el que tenía que empezar a predicar. Hechos 2:14 hasta el verso 38. ¿Por qué? Porque Dios Padre le había revelado a Pedro quién era Jesús. Es por eso que Jesús lo llamó: feliz eres, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro era el primero que tenía que predicar sobre Jesús. Por eso Jesús te dijo, lo llamó, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro no le quita en ningún lugar el nombre a Jesús o el renombre a Jesús, porque Jesús mismo dice que sobre él edificaría la iglesia. Es por eso que Pablo dice, la base ya está puesta y es Cristo Jesús, pero Jesús después de la resurrección tiene que ser glorificado. De esta forma se cumpliría el Salmo 110 que dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos como tarima de sus pies. Entonces la tarea de Pentecostés para adelante principalmente es Pedro quien recibe la mayordomía de la sabiduría de Dios. Entonces es Pedro en Hechos 2:14 que comienza a anunciar los acontecimientos del profeta Joel, los acontecimientos de Zacarías capítulo 12, versículo 10. El espíritu nuevo y corazón nuevo, Ezequiel 36, 26. Pedro es el que tiene que comenzar y él mismo da testimonio de eso. Hechos capítulo 15, versículo 7, que lo voy a leer. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, ustedes sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Aquí Pedro está hablando del día de Pentecostés. Cuando él comienza a predicar, había judíos de todos los pueblos que estaban debajo del cielo, como lo relata el libro de los apóstoles en el capítulo 2, versículo 3, 4, 5, 6, 7, en adelante. Muchos judíos que venían de todas partes, es de lo que está hablando, y muchos eran gentiles también, había mucha gente gentil. Esto es precisamente de lo que está hablando Pedro aquí en Hechos 7, todo lo que pasó. Pero él dice que Dios lo eligió en aquellos días para que él predicara a los hombres y se convirtiera. Y es por eso precisamente en Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante, como aquellos hombres dicen, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y dice a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Porque se conmovieron con todo lo que Pedro les había dicho a ellos. ¿Qué les dijo Pedro? Pues arrepiéntanse y háganse bautizar cada uno de ustedes para que sus pecados sean perdonados.
Entonces, de esta forma, ellos iban a recibir el Espíritu Santo, que era la promesa de Dios, que era para ellos y para sus hijos. Todo eso es en base a la Escritura, y por eso yo así te lo estoy explicando, porque así está escrito. No es nada inventado, así está escrito y así tiene que ser. Como ya te lo he dicho en otros videos, Jesús después de la resurrección les da una regla de interpretación. Los apóstoles después de Pentecostés ya no podían hablar nada fuera de lo que estaba escrito. Es decir, ellos no podían inventarse doctrinas o ideas, ni Jesús tampoco, porque Jesús venía a hacer la voluntad del Padre. Su alimento era ese precisamente y cumplirlo. Esto está en San Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús no iba a inventarse doctrinas, mucho menos los apóstoles. Ellos tenían que hablar, pero a la luz de lo que estaba escrito, y no podían salirse fuera de lo que estaba escrito. Es por eso que Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice esto, y te lo voy a leer. Dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que suceder. Si tú te das cuenta, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 1 y 2, Pablo va a las sinagogas a hablar con los judíos, pero con las escrituras, con el rollo, con lo que estaba escrito en Moisés y los profetas. Si te vas al versículo 11, también te das cuenta que judíos piadosos, judíos temerosos de Dios, Hechos 17:11, ellos escudriñaban las escrituras para ver si los sucesos que estaban pasando estaban escritos. De esta misma forma, también el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, versículo 14, te vas a dar cuenta que Pablo no hacía nada fuera de lo que estaba escrito. Ellos tenían como luz las escrituras y así, de esta forma, ellos iban a predicar con todo lo que estaba escrito en Moisés, profetas y salmos. Hechos 28-23 es el último testimonio que da Pablo para decir: creo en Moisés y en los profetas, creo en lo que está escrito. Ellos no podían hablar fuera de este contexto profético, porque para ellos era una luz para poder comprender, era una base que Jesús les dio y ellos lo comprendieron perfectamente bien. Es por eso que en estos videos yo te estoy hablando de esta forma, y también te lo estoy comprobando dándote textos y citas. Esto tal vez no lo sabías, o tal vez muchos grupos religiosos no lo saben, pero yo estoy haciendo franco y te estoy mostrando lo que Jesús dijo después de la resurrección a sus discípulos. Si crees o no crees, yo te lo estoy mostrando cómo los discípulos fueron enseñando a otros. Entonces, la iglesia tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Si te gusta este video, compártelo, dale like, suscríbete, activa la campana de las notificaciones, porque voy a estar subiendo más videos relacionados con este tema. Entonces, el próximo video nos vamos a ir en Mateo para demostrarte cómo Mateo escribe de Jesús, pero en base a las profecías, en base a todo lo que estaba escrito. Nos vemos en el próximo video.